Bien, y uno se pregunta, ¿no?, ante el dinamismo que tienen las cosas hoy, más que nada en lo político, demasiado para mi gusto, que uno no alcanza a asimilar lo que pasa frente a nuestros ojos, ¿no? Porque hoy una persona está reconocida, marcando, diríamos, en la sociedad, y a las horas quizás no. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? ¿Por qué este dinamismo? Y vamos a hablar hoy de Sergio Massa, justamente con una persona que escribió un libro de Sergio Massa, donde tiene más de un año y medio de investigación. Diego Genut, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Jorge, por la invitación. Diego, ¿quién es Sergio Massa? No, Bueno, es la pregunta que uno se hace después de, sí, de tu investigación, ¿no? sí, bueno, es una figura, pienso yo, importante de estos años de democracia, ¿no? Porque si bien es un dirigente que tiene 43 años, ya lleva 25 años en política, puede servir Massa, y yo lo intento a través del libro, para repasar esos 25 años de la política argentina, de la transformación, por un lado de la política, también en la sociedad, digo, porque ahí lo tenés como intendente de Tigre, que es un municipio a partir del cual él construye su poderío, construye su campaña, construye un marketing que le permite sacar 4 millones de votos en el 2013, hace poco, relativamente poco o mucho, como vos decías, según quien lo mira. Desde Tigre hay una transformación muy grande desde lo urbano, lo que tiene que ver con los barrios cerrados, la cantidad de superficie que ocupan, y una transformación que en Tigre tiene esa especificidad, pero es una transformación que ha pasado en estos últimos 20 años en todo el país, ¿no? El boom inmobiliario, la especulación, bueno, ahí hay un primer ensayo de ese Massa candidato, es en Tigre, en base a la seguridad, en base a los barrios cerrados, y después está ese origen en la UCD, ¿no? Hace 25 años, como tantos otros, como el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, como otros dirigentes que hoy están en el macrismo. Ahí se empieza a armar esa vocación política, ¿no?, de Massa, que después pasa al peronismo con Graciela Camaño y Luis Barrio Nuevo, que después atraviesa la última etapa del menemismo en la provincia de Buenos Aires, detrás de la candidatura de Palito Ortega, que parece haber sido, no solo que fue otro siglo, sino que parece haber sido casi en otro país, ¿no? Ahí estaba Massa, y Massa era una de las personas que acompañaba a Palito Ortega en el año 98, y a Palito Ortega lo acompañaban en la Secretaría de Desarrollo Social Horacio Rodríguez Larreta, no sé si te suena, Jorge Capitanich, no sé si te suena, Diego Santilli, Sergio Massa y Daniel Scioli. Todos esos juntos. eran parte Mirá, de ese menemismo. hay un dato que no lo tenía presente, ¿no? Sí, sí, todos eran parte, algunos, tanto Capitanich como Diego Santilli, como Rodríguez Larreta, eran subsecretarios de ese secretario de Desarrollo Social, Palito Ortega, que quería ser presidente con el aval de Menem contra Duhalde. Después, quizá incluso con alguna similitud con esto que ahora pasó de Zanini y Scioli, pero después ese Palito Ortega, que era la amenaza para Duhalde, termina siendo, bueno, el compañero de fórmula, y ahí ya estaba Massa, con muy pocos años, muy joven, 22, 23 años haciendo política, con Malena Galmarini, que lo presenta y lo lleva por primera vez a la residencia de Olivos. Menem tenía una muy buena relación, yo lo cuento en el libro, con Malena Galmarini, casi que era una debilidad para él, y bueno, Massa ya desde muy joven conoce la residencia de Olivos, después vuelve con Duhalde, después vuelve con Néstor, con Cristina. Claro, vos sabés que la familia Galmarini, siempre digo, ¿no?, lo cargó de historia más. Sí, sí, porque sí, bueno, sí. fue el que le dio toda una historia de posicionamiento, ¿no? Sin duda, sin duda. En ese momento, bueno, Galmarini y Fernando tenían una relación con los dos líderes del peronismo de ese momento, porque había sido secretario de Deporte de Menem, porque había sido ministro de Gobierno de Duhalde. Marcela Durrie, que es la que lo lleva a Massa y que se lo presenta a Galmarini, la madre de Malena, en realidad era un poco más sectaria, digámoslo, estaba más alineada con el menemismo duro, ¿no? El Pato Galmarini tendría relación con los dos sectores. Ahí empieza el liderazgo de ese diputado provincial, ¿no? También muy joven, 27 años, llega a ser diputado provincial, y después, bueno, ya viene el 2001, ya viene el ANSES, ya viene, bueno, toda una transformación que nos queda más cerca en el tiempo, y de la cual Massa también, ¿no? Pasa por la ANSES, que era un ente en ese momento prácticamente condenado al ostracismo. El menemismo lo había reducido a cenizas al ANSES, y Massa llega con muy poco y le empieza a dar visibilidad a ese organismo, bueno, con Graciela Camaño, con atención a los jubilados, con un pequeño micro que tenía en Radio 10 y en Canal 7, empieza a potenciar
ese ámbito que, bueno, en ese momento no era sinónimo de poder como lo es hoy, ser el titular del ANSES. Después de Massa vino Diego Bocio, después de Massa vino Amado Boudou, vinieron otros que intentaron hacer lo mismo, ¿no? Transformar ese lugar en capital electoral y además, bueno, después de la estatización de las AFJP con Massa como jefe de gabinete y con Boudou, que es el impulsor de esa idea, bueno, el ANSES termina siendo una caja fundamental para hacer política. Sí. Ese es un poco el recorrido de Massa y ahí está desde su origen la ambición, la audacia y también cierta fortuna que ha tenido siempre hasta, si vos querés, este momento que estamos viviendo ahora, que es, yo creo, el peor momento de Massa en lo político, si bien, bueno, es candidato a presidente y todavía hay que ver y hay que contar los votos, pero es el peor momento porque las cosas los planetas no se alinearon como siempre le había sucedido. Siempre él había salido fortalecido, incluso si pensás cuando fue jefe de gabinete, duró un año. Muchos pensamos un fracaso de Massa. Se va por la puerta de atrás, llegó, dijo que iba a cambiar todo, se va sin poder hacer ningún cambio, se va y lo reemplaza Aníbal Fernández en ese momento, y sin embargo Massa, eso que parecía una derrota política, lo convierte 3 años después en una candidatura que le pone de alguna manera el límite al Frente para la Victoria, ¿no? Diego, en la realidad de cada persona está el accionar propio y lo que juega, lo que juega, digamos, un factor importante de lo que juegan los de afuera. Sí. Digo, por una parte, algún error propio, que quiero que lo comentes, y después hubo otros temas, ¿no? Reutemann, el Congreso del Radicalismo, Jorge Bergoglio, porque el problema viene desde antes de ser el Papa Francisco. Digo, ¿qué fue de lo exterior que jugó para esta realidad? Bueno, además yo creo, de lo creo interno, que, ¿no? sí, creo que por un lado están los factores de poder, que vos un poco los mencionabas, y por otro lado está, bueno, el criterio de la sociedad también, que a veces va de la mano de las inclinaciones de esos factores de poder. Lo que quieren los factores de poder es lo que quiere la sociedad, el pueblo, gran parte de la población, y a veces no. Me parece que en este caso se combina, Massa sirvió para sectores del poder económico, para ponerle un freno al kirchnerismo, pero a la hora de pensar quién tiene que gobernar, bueno, muchos de esos sectores del poder económico que lo apoyaron a Massa en el 2013 dijeron, no, es Macri en realidad, nuestro candidato. O incluso hasta Zanini, algunos decían, es Scioli, nuestro candidato desde el poder económico, ¿no? La posibilidad de que haya otro candidato que exprese mejor esos intereses desde el poder económico, desde sectores del peronismo también. Vos pensá, todos los intendentes que se fueron con Massa y volvieron. Ayer hubo una reunión en estos días de Scioli con la tercera sección electoral, con intendentes de la primera sección electoral. Estaba Zúcaro, estaba el Vasco Tacé, estaba también el intendente de Pilares Zúcaro, varios de los que se fueron del Frente para la Victoria, por lo menos 3 intendentes, ¿no? Y digo, bueno, esos intendentes siempre ganaron de alguna manera. Seguro. Cuando se fueron, ganaron, se fueron con el ganador. Ahora vuelven y están detrás del candidato que aparece arriba de las encuestas, y ese peronismo, de alguna manera, lo usó a Massa para salir fortalecido, el peronismo bonaerense, ¿no? Quizá ese peronismo bonaerense siempre hubiera querido a Scioli, y en un momento vio que no era Scioli el candidato, se fueron con Massa y volvieron. Yo digo, bueno, terminó siendo Massa un anticuerpo que generó el peronismo bonaerense para fortalecer a Scioli, ¿no? Y después el poder económico, llamémosle Clarín, llamémosle Techín, según lo dicen la propia gente del Frente Renovador, economistas que todavía están con Massa, dicen, bueno, esos sectores apoyaron a Massa y ahora apoyan a Macri. Yo creo que todo eso se conjugó, además de los errores políticos, que me parece que ahí está, bueno, lo principal, ¿no? Bueno, ¿Fue mucho personalismo, mucho yo? Yo creo que eso en un punto lo dice también Pablo Ibáñez, ¿no? El autor de otra biografía interesante que es la de Scioli. Él dice, Massa no supo administrar su propio crecimiento. De alguna manera se había llevado a todo ese peronismo que había sido condenado a la marginalidad por el kirchnerismo, peronistas desencantados, peronistas que no tuvieron lugar, incluso peronistas que habían estado en el kirchnerismo se van con Massa, y él, bueno, fíjate lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, si lo ves, miramos hace 6 meses, Massa tenía, 6, 7 meses tenía a Francisco de Narváez, tenía, bueno, a Felipe Solá, tenía a Insaurralde que quería venir, tenía a Giustosi, bueno, tenía, le sobraban candidatos a gobernador, bueno, Cariglino, todo, algunos mejores, otros peores, pero tenía 6, 7 candidatos a gobernador. De repente
se va Insaurralde, nunca viene, se va Justosi, de Narváez se termina yendo. Es decir, bueno, ahí hay un problema que no solo es no haber podido crecer, que era su gran objetivo, trascender la frontera de la provincia de Buenos Aires, expandirse al resto del país, sino que me parece que el problema es la propia construcción que había armado, se empieza a debilitar, se empieza a deshilachar y un poco tiene que ver con eso, con la falta de liderazgo, con la falta de contención de esos sectores. Y bueno, y también pienso yo, además de las encuestas, que también hay mucho oportunismo de muchos dirigentes, pero me parece que no terminar de dejar claro hacia dónde se iba, ¿no? Ahí vamos a tener una discusión, ¿por qué Massa se desinfló? Algunos dicen porque no fue lo suficientemente opositor. Si vos me preguntás a mí, para mí fue demasiado opositor. Y por eso muchos de esos dirigentes se van, los que estaban con él, al kirchnerismo, no se van al macrismo. No se, o sea, de los 10 intendentes que se le fueron, Gustavo Pose, Cariglino, que ahora volvió, el resto se fue con Scioli. Es decir, Massa, para mí, su perfil, el perfil que le da muchos votos, era el de un crítico del gobierno, no el de un opositor al estilo Macri. Y Massa va a buscar ese lugar, va a buscar los votos de Macri, pienso yo, y pierde los del kirchnerismo. Exactamente. Esa es mi interpretación, pero obviamente es materia de discusión. Le preguntás a gente más opositora y te va a decir, no, Massa fue muy contemplativo con el gobierno, por eso no obtuvo votos. Yo creo que los obtuvo porque mucha gente que lo votó en el 2013 ahora está pensando en votar a Scioli. Mucha esa gente. Habrá otra que está votando a Macri. Pero me parece que si estos intendentes que se fueron nos sirven a nosotros como para intuir a dónde van los votos, bueno, evidentemente Massa perdió y se debilitó frente al kirchnerismo, de donde había surgido además, si él no surge desde la oposición más dura. Ahora digo, qué cultura distinta, no sé si mejor o peor, pero qué cultura particular el PJ bonaerense. Sí, sí, sin duda. Bueno, un ejercicio de poder, una escuela técnica, ¿no? Para formar dirigentes. Y bueno, son dirigentes, sobre todo los que tienen peso territorial, los intendentes, que siempre se están juzgando también su liderazgo, ¿no? Digo, por más allá de que tienen la reelección indefinida y que se puede cuestionar y uno puede decir, bueno, hay que poner límite, que era un proyecto de Massa. Con OTAC adentro, Massa proponía ponerle un límite a las reelecciones. Digo, uno puede cuestionar eso, pero son intendentes que todo el tiempo están yendo a revalidar títulos, ¿no? A mantener ese liderazgo. Y entonces, bueno, van a estar con el que les garantice la posibilidad de continuar, ¿no? Y me parece que eso es muy claro. Massa reconoce que él mismo se equivocó. En el caso de Merlo, volviendo a OTAC, que por ahí es un dirigente que, porque lleva casi un cuarto de siglo como intendente, es conocido por las denuncias que hay, por la violencia contra los opositores. Bueno, Massa le gana a OTAC con un dirigente que se llama Gustavo Menéndez, que ahora está en el sciolismo, y en lugar de ratificar a ese dirigente, Gustavo Menéndez, le abre la puerta a OTAC. Y se va Gustavo Menéndez al sciolismo. Fue un momento de quiebre muy importante. Lo que está diciendo fue muy importante ese momento con la incorporación de OTAC, porque el Frente Renovador sentí como que se partía. Sí, sí. Y sí, porque era un dirigente, bueno, que no tenía que ver con esta otra impronta que le querían dar Gabriel Catopoy, José Severri, intendentes más jóvenes, de distintas visiones. Algunos, Catopoy venía del Frepaso, Severri del radicalismo, otros venían de una especie de vecinalismo. Massa los contenía todos, incluso dirigente del Frente para la Victoria. Y cuando suma a un dirigente como OTAC, con 25 años de política, con un discurso muy violento también hacia los opositores, bueno, empieza a entrar en crisis esa imagen, ¿no? A veces un pequeño hecho o un solo hecho puede generar que Massa de Somos lo Nuevo, bueno, se viene abajo, se derrumba, porque hasta ese momento él ya tenía a Juanjo Álvarez, a Alberto Fernández, a Graciela Camaño, pero la mayoría estaban en un perfil bajo, ¿no? Juanjo Álvarez, una persona que estuvo como jefe de campaña, no habló nunca. Alberto Fernández una sola vez se lo vio hablando públicamente por el Frente Renovador, más allá de que lo hayan invitado a algún programa u otro. Digo, pero tener dirigentes, intendentes que empiecen a decir nosotros somos el Frente Renovador, bueno, eso creo que también lo complicó, ¿no? Y bueno, y eso, y la polarización donde él no pudo transitar por esa avenida del medio, ¿no? que había planteado. Bueno, veremos qué pasa, falta poquito, ¿eh? Para el primer testeo falta poquito. Sí, yo creo que de todas formas hay que verlo.
Ahí leía lo que decía, por ejemplo, Raúl Aragón, un encuestador, dice, bueno, Massa con 15 puntos se lo come la polarización, con 20 puntos rompe la polarización. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver, hay que ver. en Hay que cuánto esperar. está efectivamente hoy Sergio Massa, si sigue teniendo esa fortaleza que tenía en la provincia de Buenos Aires, o si no, o si también ahí va a sufrir tanto a manos del kirchnerismo como a manos del macrismo, Sí, porque por supuesto. María Eugenia Vidal es una candidata nueva, pero que creció mucho, traccionada por Macri, en un territorio que es obviamente el más complejo para el macrismo, como es la provincia. Seguro. Gracias, Diego. Gracias, Jorge, por la invitación. Pausa.